El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con impresionantes virtudes en lo físico, biológico y emocional. Aunque muchos han cedido al pecado contaminando sus almas, corrompiendo así su relación con Dios, la Biblia nos dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Que la gracia y la bendición de Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno poder estar aquí una vez más en tu programa Transformados. Programa que se transmite por aquí por Triunfo 96.9 FM y por EBN, canal televisor, canal 46. En una nueva edición para compartir contigo testimonios de las grandezas de nuestro Señor. Quien te habla, el pastor Julio Narváez, por la gracia del Señor, moderador de tu programa que has hecho favorito, Transformados. En esta hermosa mañana queremos invitarte a que nos escribas a transformados96.9 @gmail.com. Lo voy a repetir para que lo puedas anotar. Transformados96.9 @gmail.com. Escríbenos tus comentarios, escríbenos tus testimonios, escríbenos lo que Dios está haciendo a través de este programa. Y como en cada edición de Transformados, siempre tenemos un invitado, tenemos un hombre, una mujer, un joven, un niño, con experiencias vividas del poder transformador de nuestro Señor. Y en esta hermosa mañana tenemos el privilegio de tener entre nosotros al doctor Gascott. Así que me gustaría, doctor, que salude a nuestra audiencia en esta hermosa mañana. Muy buenos días, Julio, muy buenos días a la gente que nos está escuchando allá en sus casitas. Es una bendición tenerle en medio nuestro. Sabemos que su agenda, ¿verdad?, como doctor, muy complicada. Quisiera que usted comparta con todos sus amigos, si nos está viendo a través de Facebook Live, comparta este live. Si nos está escuchando por medio de 96.9, llame al vecino, llame a la vecina, porque en esta hermosa mañana tendremos una conversación muy interesante acerca de lo que Dios hace en las salas de emergencia. Quizás usted y yo no podemos estar en una sala de emergencia en un momento crítico, en un momento donde un niño haya sido desahuciado, en un momento donde un caballero o una dama, un joven, llegue con un cuadro clínico complicado, pero para eso Dios tiene hombres y mujeres que ha capacitado científicamente, profesionalmente, pero sobre todo con la unción del Señor. Y es por eso que en esta hermosa mañana queremos compartir contigo este conversatorio con el doctor Gascott, doctor que, valga la redundancia, ha estado en la práctica por 19 años y parte de la mayoría del tiempo de su práctica ha sido precisamente en las salas de emergencia. Así que queremos, ¿verdad?, que usted sepa que en la sala de emergencia Dios también se mueve. Queremos que usted sepa que en la sala de emergencia no solo, ¿verdad?, afirmamos que Dios envía a sus ángeles para tener control de los cuadros clínicos, sino que también Dios tiene sus siervos y sus siervas en cada sala de emergencia. Doctor Gascott, ¿qué es una sala de emergencia? Bueno, pues mira, una sala de emergencia es un lugar, un edificio, ¿verdad? Donde se reciben muchas pacientes, muchas personas con diferentes quejas. Quejas desde cosas sencillas hasta cosas más complicadas, ¿verdad? Eventos de medicina hasta eventos de trauma. Está el paciente regular que se amanece con dolor de garganta y asiste a una sala de emergencia. O está el paciente que tuvo un accidente de vehículo y llegó a una sala de emergencia porque lo recogieron los paramédicos y lo llevaron al hospital. Se dan muchos ambientes en la sala de emergencia, se dan muchas interacciones entre los pacientes, el personal que trabaja en el hospital, tanto enfermeras, desde el guardia de seguridad, que a veces lo pasamos por alto, el personal de escolta, los técnicos, los tecnólogos, todo el mundo, todo el componente médico o de la salud que trabaja en la sala de emergencia para dar un beneficio a cierta persona, a cierto individuo que llega con una queja. Dependiendo de su queja, pues la forma de actuar, la forma del tratamiento. Ahí es bien importante porque a veces la gente comprende que llegas a la emergencia y me van a atender, y sí eventualmente lo van a atender, pero hay unas categorías
Y a veces la gente pasa por alto y todo el mundo llega porque tiene una emergencia y se olvida que tal vez el que está al lado suyo tiene una emergencia peor o una complicación de salud mayor. Y eso a veces tenemos que tenerlo en mente cuando asistimos a una sala de emergencia. Y eso es bien importante, aprovechando este programa, porque me gustaría concientizar para ir abriendo, ¿verdad?, la plataforma a lo que vamos a estar compartiendo de las experiencias vividas en la sala de emergencia. Pero me gustaría que en cierta manera, doctor, le dijéramos a la audiencia en qué momento yo debo asistir a una sala de emergencia. Porque, ¿verdad?, pues nos dio un dolor de cabeza o nos dio un apretoncito en el pecho. Tenemos una población hoy día afectada emocionalmente. Tenemos una tasa de ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿verdad? Post-COVID, ¿verdad? Esto trajo todas estas consecuencias. Venimos arrastrando todas esas ansiedades. Terremoto. La pandemia. Y cómo podemos quizás concientizar con nuestra audiencia en qué momento yo determino ir a la sala de emergencia. Mira, Julio, eso es bien importante. Todo el mundo tiene derecho, obviamente, de recibir asistencia médica, ¿verdad? De recibir esa ayuda cuando yo entiendo que la necesito. Ahora bien, hay situaciones donde uno sí debe asistir a una sala de emergencia y hay situaciones donde yo puedo esperar a mañana y ir a mi médico de cabecera. Eso es bien importante porque a veces se sobrecargan las salas de emergencia. Por ejemplo, paciente con dolor de pecho, que sea dolor de pecho agudo, que me empezó hace media hora, hace una hora, debo asistir a una sala de emergencia. ¿Para qué? Para que me verifiquen si estoy teniendo un infarto. Llega el momento que uno conoce su cuerpo y uno puede distinguir, pues mira, es un ataque de pánico, es la acidez, es la gastritis, pero hay veces que realmente uno no sabe. Y donde único se puede hacer el diagnóstico certero y averiguar que uno tenga alguna condición que ponga su vida en peligro es la sala de emergencia. Y ahí donde está el detalle. ¿Cuándo yo asistir y cuándo no? Llevo 3 días con dolor de garganta y esperé a las 3 de la mañana para ir a la sala de emergencia. Es una visita innecesaria, porque llevas 3 días con dolor en tu casa, tomándote tal vez algo para el dolor, algún analgésico, y decidiste ir a las 3 de la mañana cuando es cuando más accidentes hay, cuando es cuando más problemitas de trauma, más referidos llegan, por ejemplo, a centro médico. Y este paciente que llevaba 3 días con dolor de garganta decidió ir a la sala de emergencia. Ese paciente, si esperó 3 días con dolor, pudo haber esperado un poquito más a las 7 de la mañana e ir a su médico primario. Y esos son los pacientes que a veces sobrecargan el sistema. Jugando baloncesto hace 2 semanas atrás se dobló un tobillo y decidió ir 2 semanas después a la sala de emergencia. O sea que son condiciones donde nosotros sin querer sobrecargamos el sistema. Obviamente el paciente tiene el derecho, ¿verdad?, a asistir a la sala de emergencia, pero también pudo haber dicho, pues espera un poquito más, llevo 2 semanas con dolor en la espalda, puedo esperar un poquito más y ir a mi médico primario. Y esas cositas son importantes. Cosas que debemos asistir, todas cosas que pongan nuestra vida en peligro. Dolores de barriga, dolores de pecho, intoxicación con medicamentos o con alguna comida, reacciones alérgicas severas. Hay un sinnúmero de cosas, pero pues, fracturas, traumas. Tuve un accidente de auto, salí expulsado, me caí corriendo de la bicicleta. Son cositas que obviamente en esa situación los paramédicos posiblemente te van a llevar directamente a la sala de emergencia. Pero si tú estás en tu casa, tú puedes decidir cuándo sí y cuándo no. Siempre que tú sospeches que tu vida corre peligro, debes asistir a una sala de emergencia. Y dentro de esa sala de emergencia, ¿verdad?, se dan unas circunstancias para ir haciendo el puente, ¿verdad?, la transición a lo que queremos hablar con la audiencia. También hay un personal médico que se sobrecarga. Sí. Hay enfermeras, como usted bien dijo, está el guardia de seguridad. Y me gustaría, ¿verdad?, dentro de lo que se pueda, porque hay una ética, hay una confidencialidad que hay que guardar, cuán necesario es, ¿verdad?, el estado emocional de todo ese personal, de no sobrecargarse, y cuán efectivo es que haya allí un hombre, una mujer, un siervo, una sierva de Dios que diga, tranquilo, vamos a controlarnos. Eso debería, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que debería ser mandatorio, tener un capellán, tener un pastor, tener a alguien disponible, porque nosotros contamos con un trabajador social, ¿verdad? En todos los pilares se cuenta con un trabajador social, pero ese trabajador social está casi siempre atendiendo alguna situación específica que ya le consultaron por la noche, durante el día, algún manejo de casos, que si no le aprueban la ambulancia, que si necesita un equipo diferente, y el trabajador social se encarga de eso. Pero sí, la ayuda, la asistencia de un capellán, un pastor o un padre, un sacerdote, ¿verdad?, sería excelente que tuviéramos en toda la sala de emergencia. Nosotros a veces contamos con servicios de voluntarios. Por ejemplo, allí en Centro Médico se daba un grupo de voluntarios que todas las noches iban y oraban por los pacientes y daban un poquito de consolación. Nos llevaban comida, que eso a veces es importante, ¿verdad?, porque no tenemos alimentos durante los turnos.
Y eso era reconfortante para los pacientes, sentir esa mano diferente, esa mano que ayudaba. Y para el personal, porque de momento se sobrecarga. Hay que entender que somos seres humanos también, que tenemos nuestros problemas en nuestras casas, en nuestros trabajos, y a todas estas recibimos la carga de los pacientes con las situaciones, del paciente y de sus familiares. Porque a veces tenemos el paciente que quiere la ayuda, el familiar no quiere, o al revés, el paciente no quiere la ayuda, el familiar quiere que hagan cosas heroicas. Y esas cositas, pues sí, una parte asociada, una parte externa que nos brinde ese poquito de bálsamo, sería excelente que tú estuvieras disponible 24/7 en las salas de emergencia. Y doctor, por lo que le escucho, su experiencia, ¿verdad? En centro médico, si entendí bien. Llevo 16 años en ese trabajo. Centro médico, para los amigos que nos están escuchando, que nos, ¿verdad? Valga la redundancia, que nos escuchan fuera de Puerto Rico. Tenemos una linda audiencia que nos escribe desde Alaska. Hemos tenido mensajes, recientemente tuve un mensaje de Italia y yo me quedé impresionado, ¿verdad? Hasta dónde la tecnología nos permite llegar. Para esa audiencia que quizás no conoce del contexto en Puerto Rico, ¿qué es centro médico? Mira, el centro médico es el centro médico de todo Puerto Rico, es el hospital de trauma, el hospital donde hay programas de entrenamiento para residencias de diferentes especialidades. Y es donde se recibe todo. Todos los casos complicados que no se pueden atender en otra parte de Puerto Rico e islas del Caribe. Nosotros recibimos pacientes de San Tomás, San Martín, de estas islitas de acá del Caribe. Recibimos los pacientes cuando tienen un accidente de trauma o una complicación por allá, nos lo envían a nosotros acá. Porque tenemos equipos, tenemos cirujanos de trauma, maxilofaciales, neurocirujanos, tenemos una batería de personal increíble. Pues el centro médico abarca todo Puerto Rico. Pacientes que tuvo un accidente de Fortrack en Cabo Rojo, nos los van a trasladar al centro médico. El que tuvo un accidente de auto en Bayamón, nos van a traer al centro médico. El que tiene una masa en el cerebro en Cagua, lo van a enviar al centro médico. Que el centro médico es la base, la matriz de todo el sistema de salud de Puerto Rico. Todas las complicaciones de los demás sitios llegan a nosotros, llegan allí al centro médico. O sea que pudiéramos decir que los casos críticos que se desarrollan en Puerto Rico, todos finalmente terminan en centro médico. La gran mayoría de ellos sí. Por lo menos lo que es trauma, el 100% de los traumas críticos terminan con nosotros. Desde un accidente, como diría el doctor, en Fortrack, hasta una lamentable situación de un tiroteo. Un tiroteo. La persona, el empleado que se cortó unos dedos trabajando, nos llega a nosotros lo estabilizamos. El empleado que se cayó de un cuarto piso en una construcción, nos llega a nosotros lo estabilizamos y una vez estable se lo pasamos al hospital industrial. El centro médico es el que maneja todo lo que es estabilización aguda. O sea que el personal médico que está trabajando allí no solo ya tiene, ¿verdad?, su mente comprometida con la responsabilidad de lo que está haciendo, sino que también se une peligros. Por ejemplo, una persona que llegue tiroteada allí, pudiera darse el caso que el que no lo logró matar vaya al hospital allí. Intente ir al hospital. Sí, eso ha pasado. Cuando recibimos, por ejemplo, un herido de bala, obviamente se activa el protocolo interno, que se activa el sistema de seguridad, de la guardia de seguridad, y ellos a su vez activan al cuartel de la policía más cercano y nos envían refuerzos, por decirlo así. Y sí, cuando hay una situación de un tiroteo, como usted dice, que no lograron matar a la persona en la escena, sí, tenemos que protegernos porque pueden llegar a esto. Y ha habido casos donde han llegado al hospital. Yo trabajé una vez en el Hospital Regional de Bayamón y hubo un tiroteo. Una muchacha, una paciente, ¿verdad? Llega al hospital, que era la que estaban disparando en el carro, y eventualmente llegó el sicario, ¿verdad? O los matones, por decirlo así, y fueron y entraron al hospital y rebuscaron y miraron. Obviamente, como el hospital es grande, pues no encontraban ahí y se fueron. Pero sucedía cuando trabajé en Caguas también, había un tiroteo o capturaban alguna tarjeta de esta famosa, y tenían que poner seguridad porque la gente podía ir al hospital y han llegado a entrar al hospital. Y eso ha pasado. Sí, y quizás usted que nos está escuchando dice, pero ¿qué tiene que ver esto con transformación? Y es que el contexto de una sala de emergencia se dan tantas y tantos elementos y circunstancias. Y yo quisiera aprovechar para hacer un llamado. Yo sé que hay personas que nos escuchan del gobierno, de oficinas de salud, que nos escriben, a que se concientice en la importancia, como decía el doctor, de que en cada sala de emergencia haya un capellán, de que en cada sala de emergencia haya un ungido, haya una ungida, porque la ciencia
tiene un gran conocimiento. La ciencia está comprometida totalmente con la preservación, la mejoría, el cuidado y recuperación de pacientes. Pero hay unos casos específicos donde la ciencia, por ser ciencia, tiene su limitación. Y es ahí donde entra entonces quizás un siervo o una sierva de Dios, ¿verdad? No estoy hablando de una denominación en particular. Estoy hablando de una persona que se ha puesto en las manos del Señor, que Dios le ha hecho el llamado de capellán, de capellana, que Dios lo ha capacitado. Y cuán importante es que mientras el doctor está en una sala de operaciones, por poner un caso gráfico, de un paciente que llegó, usted me corrige si el término que uso está equivocado, pero un paciente que llegó con 20% de posibilidad de vida, ¿verdad? Que es un cuadro comprometido, cuán necesario es que haya este personal allí y cuán necesario, ahora le hago la pregunta a usted como doctor, cuán necesario y de cuánta bendición es el usted estar trabajando con un paciente de un 20%, un 10, un 5%, que usted sepa que mientras usted está haciendo todo lo posible con sus conocimientos, allí usted tenga la certeza de que allí hay una persona en ese momento clamando, no solo por el paciente, sino por el doctor, que Dios le dé la sabiduría. Y hasta por los familiares. Y hasta por los familiares. Muchas veces nos toca, por ejemplo, nos toca dar la noticia de que el paciente fallece. Y nos toca, acabamos de declarar el paciente como fallecido y cómo le tenemos que dar la noticia a ese familiar, que muchas veces no entiende la situación. Yo recibí hace poco un paciente donde recibió unos impactos de bala en la isla, lo llegué al centro médico y el paciente pues falleció, nos falleció nosotros allí o en el camino. La cuestión es que falleció, cuando lo empezamos a manejar ya había fallecido. ¿Cómo le explicas al familiar de que la ambulancia murió? ¿Cómo le explicas de que ya está muerto? ¿Cómo le explicas de que esta joven de 15, 20 años, 22 años que ahora tiene ese paciente, no tiene más chance de vivir? Cuando el paciente o el familiar está esperando esa esperanza, esa ilusión de que llegó a centro médico, lo van a salvar. ¿Cómo tú le explicas eso? Eso es bien fuerte para nosotros. Porque pues la gente no nos cree, no nos entiende, se nos llora encima, nos pelean que por qué se lo dejamos morir. Y realmente es que hay veces que no tenemos forma. Nosotros intentamos y la ciencia nos da ciertas herramientas, pero hay veces que no hay forma de poder rescatar esa vida y fallece lamentablemente. Y aparte de que el paciente fallece, la víctima, el familiar, le fallece una parte de su vida también, porque se le fue su hijo, su hermano, su esposo, su familiar, y tenemos que darle esa noticia. Y ese choque, esa negación es bien importante, porque nos encontramos solos. El médico, o tal vez una enfermera, con el familiar, con la esposa, con la mamá, con el hijo, a decirle: tu familiar acaba de fallecer. Y ahí donde entraría un apoyo grande de un capellano, de alguien que nos pueda dar la mano. Porque nosotros damos la noticia y tenemos que seguir irnos a trabajar con otro paciente. No nos podemos quedar para darle consuelo a esa persona. Y ahí sería excelente que hubiera un personal aparte. De hecho, hablábamos fuera del aire de una experiencia que yo viví recientemente, con lo que le llamamos, yo no sé si el término está correcto, piedra, pero sé que debe tener un cálculo renal. Una piedra. Pero, ¿verdad? A lo boricua, una piedra. Y hubieron dos eventos allí significativos mientras yo estuve en el hospital, la sala de emergencia precisamente. Uno de un anciano que llegó con unas expectativas de vida comprometidas, y en medio del dolor de ese cálculo renal, de esa piedra, yo como pastor me uní a mi esposa, oramos por él, Dios lo sanó, lo dieron de alta. Pero también hubo un evento donde llegó una persona ya muy mayor, entrada en edad, la pusieron en el cuarto crítico, creo que le llaman, y estaba allí la hija para arriba y para abajo en esa angustia, ¿verdad? En el desespero de que mi familiar se está poniendo malo, no me dan información, no sé qué hacer, yo quiero hacer algo por mi papá, por mi abuelo, y tengo las manos atadas. Están esos sentimientos de impotencia. Uno quisiera quitarse 2 años de vida y dárselo. Y nos va a marcar porque en ese momento mi esposa va donde la hija de paciente,
la abraza y le dice, ¿puedo orar por ti? Y ella le dijo, me hacía falta. Mi esposa ora, y mientras mi esposa está orando, familiar fallece. Y cuando la hija va allá, que regresa llorando, mi esposa vuelve y la abraza, y la hija de paciente que muere le dice, gracias porque tu oración me fortaleció para este momento. Así que digo esto para entonces entrar de lleno, doctor, en experiencias que usted haya vivido en las salas de trauma, de emergencia, que podemos decirle a nuestra audiencia sin decir nombre de paciente, sin decir, ¿verdad?, información que la ley IPA pues obviamente protege, pero experiencias que nuestra audiencia pueda conocer en esta hermosa mañana de este paciente que llegó con X diagnóstico, que el cuadro clínico era muerte, por ser gráfico, o alguna complicación, y cómo en ese momento usted como médico, ¿verdad?, sin dejar de un lado la ciencia, ¿verdad?, porque es lo que en ese momento prevalece, la ciencia y su responsabilidad como médico, pero cómo usted puede decir, de no haber sido por el poder de Dios, por algo divino, no, las cosas no se dan. Estuviese sido de otra manera. Y le hago la pregunta para introducir, ¿se dan milagros en las salas de emergencia? Sí, lo que pasa es que acuérdate que por la ciencia nunca los vamos a llamar milagros. Esa es la parte triste de los científicos, de nosotros los científicos. Yo tuve una vez un muchacho, jovencito, 14, 15 años, que fue a la sala de emergencia porque le dolía la rodilla. Y hablando con la mamá, le hago la historia y todo lo demás, el nene varios días antes practicando un equipo de pelota y se lastimó la rodilla, un cantacito en la rodilla, algo sencillo. Y tenía un guayacito, una estupidez, una bobería. El nene, yo lo veo, le mando a sacar sus plaquitas, está todo lo más chévere, pero el nene le molestaba la pierna y no podía moverla. Y le digo, mamá, no hay ninguna fractura, pero el nene no mueve la pierna. Por sala de emergencia nunca se envían MRI. Los MRI no es un estudio de elección para sala de emergencia, a menos que haya una compresión de cordón, algo más complicado. Sigo hablando con la mamá y le digo, yo voy a buscar la forma de hacerle un MRI de esa rodilla. Muevo la ficha, voy al área de radiología, no me quieren hacer el estudio los muchachos. No, que si eso no es de sala de emergencia, no es un estudio, que eso es que se vaya privado, que se vaya a PD, bla, bla, bla. Resulta que yo me quedo haciendo en pushing, utilizo unos cuantos términos, ¿verdad? Y logro conseguir el bendito MRI. Justificarlo. Tuve que mover, que si a residente de ortopedia, a todo el mundo. Toqué como 6 o 7 personas para lograr hacer el estudio esa tarde. Se hace el estudio y exactamente tenía un líquido en la rodilla. Wow. Tenía una efusión. Eso en un muchachito joven, pero una efusión, el famoso líquido de la rodilla, lo sacan y problema resuelto. En este muchacho no. Si no es porque yo empiezo a jugar y a mover las fichas, el nene termina poniéndose malo, complicándose. El nene terminó como 15 días entubado en el pediátrico, wow, porque se puso malo. Ese nene, como yo le decía a mis compañeros, si lo hubiéramos dado de alta con la plaquita que estaba negativa, se hubiera fallecido en la casa. O sea, que son las cositas que a nosotros no tenemos una explicación científica de por qué lo dejamos y por qué buscamos algo de más allá. Pero ese angelito que está al ladito de nosotros dice, mira, no lo des de alta, busca algo, busca fulano, busca sultano, busca la forma de moverlo para que se haga el estudio y permanezca en el hospital. Y efectivamente, el nene estuvo más de 15 días en el intensivo, entubado, se puso bien malo, se puso séptico, que es una infección en el resto del cuerpo, la infección de la rodilla, sí, corrió para el resto del cuerpo, de un guayacito que tenía en la rodilla. Y fue un casito de los que nos marcó bastante, porque nadie se hubiera imaginado que un muchachito joven saludable, por un cáncer en la rodilla, se hubiera ganado una estadía 15 días entubado en el pediátrico. Y si se hubiera ido de alta, el desenlace hubiera sido diferente, porque se hubiera puesto mano en la casa. Y esas cositas nos tocan. Recuerdo otra ocasión, y no había forma de decirlo, pues esto fue un milagro. Pero obviamente científicamente, como no podemos explicarlo, nos quedamos, algo raro pasó. Y me gustaría, para los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿verdad? Hasta donde pueda, ¿cuál es quizás el principio o la base o la escuela
donde se separa la ciencia de reconocer un milagro. O sea, ¿dónde está la filosofía para que un científico diga, yo como científico no puedo afirmar? En esas palabras, en la fe de la persona, en esas palabras. Por ejemplo, el científico full arraigado en la ciencia va a decir, mira, yo no sé qué pasó, no sé qué sucedió, se alinearon las estrellas, cualquier cuento, cualquier excusa para no mencionar la palabra milagro, porque científicamente no tiene explicación. Pero eso mismo es, cosas que científicamente no tienen explicación. La explicación es por fe. Porque es que lo sanó un milagro, le removió. Si ese joven no se hubiera quedado ahí, porque pues este milagro de lograr hacer el estudio, este milagro de poder, de dejarlo más tiempo, de no darlo de alta, hubiera fallecido en la casa. Y científicamente no tenemos explicación de por qué lo dejamos, porque tenía todas las características para haberlo dado de alta, que se vaya para su casa a descansar. Y no, lo dejamos ahí. Y ahí para adelante empezó a ocurrir el milagro. Como después se movió para el pediátrico, que era difícil transferirlo, ese tipo de cosas. Pero ahí está, en que no tengo explicación, no tengo una razón científica de que qué sucedió, pero ocurrió y el muchacho se sanó. Y ahí donde vas, en la fe. El científico full te va a decir que no tiene explicación y se acabó. Pero los que tenemos un poquito más de visión, pues decir, ahí se metió papá Dios, porque es que no hay más forma de explicarlo. De decir, papá Dios sacó su mano y tocó el techo centro médico y aquí va a funcionar el día de hoy, porque es que no hay más forma de explicarlo. No, y que, ¿verdad? Nosotros los que afirmamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entendemos que el texto sagrado dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Sí. Es decir, yo lo espero porque no está. Entiendo que va a llegar. Y el texto dice la convicción de lo que no se ve. Así que la ciencia trabaja en base a lo que se puede probar, a lo que producto de un análisis, ¿verdad? Estudios, investigaciones, laboratorios, se llega a una conclusión. Sí, de la evidencia médica. De esa evidencia médica para decir, esto es esto. Sí. Pero cuando hay un cuadro clínico crítico que según la data científica dice el desenlace científicamente era la muerte, pero como ocurrió un milagro, el científico, como bien usted dice, a menos que no tenga una experiencia personal con Dios, que reconozca la capacidad de Dios, va a decir, bueno, yo creo, aquí pasó algo, y usted dijo algo interesante que me llamó la atención. No sabemos si son los astros, no sabemos si fue Plutón. Sí, sí. El científico full no te va a decir que fue la mano de Dios, nunca, te lo va a mencionar. Inclusive, he escuchado científicos, ¿verdad? Y esto lo digo con mucho respeto a la profesión, ¿verdad? Pero he escuchado científicos que se les hace más fácil adjudicarle lo que sucedió a una escuela filosófica, a un canto de madera, por decir algo, y algunos hasta jocosamente dicen, parece que la camilla este día tenía suerte. Sí. Y ¿verdad? Lo adjudican a la suerte. Pero como los que hemos tenido una experiencia con nuestro Señor y Salvador, sabemos que en todo momento y en todo tiempo, Dios está. Y precisamente a eso obedece mi próxima pregunta, doctor Gascón. A los amigos que nos están escuchando y viendo, o a los que están entrando a la programación ahora, estamos entrevistando al doctor Gascón, un doctor con 19 años de experiencia, de los cuales ha dedicado 16 años al centro de trauma que le llamamos centro médico, lugar donde allí van cuanto caso complicado hay, para que usted me entienda, cuanto caso no hay esperanza, cuanto caso quizá en un hospital regular no pudieron atender la situación, y en muchas ocasiones llegan allí a ver qué pasa. Sí. Así que el doctor Gascón, con esta experiencia, ha vivido sin número de experiencias que estamos compartiendo en este programa, para que usted comprenda que Dios también no solo se mueve en el altar, en el culto, en la catedral, en la iglesia, sino que también en el hospital, en el centro de trauma, en la sala de intensivo, Dios hace cosas sobrenaturales. Doctor, ¿hay algún caso donde paciente llegó
y usted como doctor entendía, ¿verdad?, de acuerdo a sus estudios, a su capacidad y su experiencia, que usted, su humanidad le decía, no lo logramos. Sí, así hay unos cuantos. Recuerdo uno, no en centro médico, en otro hospital, en el regional de Bayamón, este paciente con problemas de los riñones, que se dializaba. Resulta ser que se pone malo durante la madrugada en su casa, llega a la ambulancia, lo recoge, o el familiar lo llega al hospital. Yo todavía no entraba al turno, yo entraba por la tarde ese día. Y cuando llego al turno me dice, mira, hay un paciente en cuartito crítico, ya se ha ido en clave 3 veces. En clave es que el corazón dejó de latir, que tuvieron que darle CPR, darle medicamentos, está ahí intubado, está esperando que se vaya una vez más para declararlo muerto. Yo recojo el turno, empiezo a ver pacientes, me tiran clave nuevamente del paciente y vamos para allá. Corro clave, a una cuarta clave, hablo con los familiares y le digo, salió esta vez, pero si se vuelve a ir en clave una quinta vez, mira, el daño al cerebro por la falta de oxígeno, el daño al corazón, ya él tiene problemas en los riñones, ya eso no va a salir. Si se va una quinta vez lo vamos a dejar tranquilo. Como el paciente era de diálisis, empiezo a mover fichas porque el paciente necesitaba una diálisis de emergencia. El intensivo estaba lleno, el hospital regional de Bayamón tiene bien pocas camas de intensivo. El paciente estaba tan inestable que no se podía mover, ¿verdad? Sacarlo del cuartito de crítico, no podía moverlo de allí. Se va en una quinta vez de clave. Y yo le digo al muchacho, pues vamos a dar la clave otra vez, empezamos con el CPR nuevamente. El paciente sale 5 veces, hacer todo el cuarto largo corto, no consigo al nefrólogo, no consigo a nadie para darle una diálisis de emergencia. Wow. Consigo al enfermero del diálisis, porque los hospitales, contrario a lo que la gente piensa, no todos los hospitales tienen capacidad para hacer un diálisis. Ese paciente en el hospital regional se daba diálisis en el intensivo. No había forma de darlo porque las máquinas necesitan cierta presión específica para poder manejar la agua y las cosas que manejan. Un poquito fuera de ética, logramos conseguir y se le dio la diálisis en el pasillo hacia el área de mantenimiento porque esa pluma tenía presión suficiente. Wow. El paciente se le da la diálisis, a mitad de diálisis el paciente empieza a moverse, se extuba, hace un vómito, a los 3 días se dio de alta el paciente. Wow. El paciente salió después de haberse le dado 5 claves, 5 CPR en un día, una diálisis no poco higiénica porque tenía su manera aséptica de hacerlo, pero no se dio en el lugar correcto porque no había la oportunidad de moverlo. Si lo montamos en el elevador, ese paciente se nos iba a morir en el elevador. No teníamos ese chance de correrlo de la sala de emergencia hasta llevarlo al intensivo para decir, vamos a darle el diálisis ahí en el pasillo, nos corremos todos los chances que hayan. Y el paciente a toda esta salió, vivió un año más. Yo tenía amistad con los familiares, y al año fue que fallece de otras complicaciones. Pero eso, la mano de Dios nuevamente, porque todo estaba en contra de que ese paciente, después de 5 claves, una diálisis en un pasillo, no en el intensivo, no hubiera salido. Nos pasa a nosotros, nos damos un tajito con un corta uña y nos morimos de tétano. Y eso es un milagro de papá Dios. La única explicación lógica de eso es un milagro de que haya pasado eso. Para los amigos que nos están escuchando y viendo, un CPR es como una resucitación artificial. Es una resucitación cardiopulmonar, sí. Es cuando el paciente del corazón, por la razón que sea, se detiene, deja de latir y obviamente hay que darle el masaje cardíaco. Son las compresiones, lo que vemos en las películas, en las novelas, que le dan golpes en el pecho y unas ventilaciones, unas respiraciones de rescate donde se le da al paciente para que vuelva a circular la sangre y ese corazón prenda nuevamente y empiece a latir nuevamente. Y ese paciente se le dieron 5 veces, 5 claves. Que en una circunstancia natural no y conforme a la ciencia, usted me corrige, por cada vez que un paciente cae en esta clave, el cerebro no recibe el oxígeno. Sí. Y hay unos daños. Y hay daño cerebral, daño de fibra muscular, del corazón, de todo lo demás. Ese señor salió, a los 3 días se dio de alta como si nada. Sin ningún daño. A los 3 días se fue para la casa y al otro día para el diálisis regular. Y a todo está duro un año más, totalmente lúcido, fuerte, con sus complicaciones de diabetes y todo lo demás, pero totalmente normal, a como estaba antes de ese evento. Sí, ciertamente el poder transformador de Dios tiene la capacidad de esto. Doctor, yo he escuchado por muchos años personas testificar, ¿verdad? Que no es otra cosa que contar su experiencia vivida, que llegaron a una sala de emergencia y
hablan de esta experiencia de que como que ellos sienten que se fueron. Sí. Hace muchos años escuché un testimonio de una dama que muere científicamente, la resucitan, y creo que en la tercera resucitación le dice al médico, ¿dónde yo firmo para que cuando esto me vuelva a suceder, por favor, no me vuelvan a traer a la vida? El médico se da cuenta que es una mujer joven, con una familia joven, con hijos, y le pregunta al doctor, ¿por qué tú no quieres que te resucitemos? Ella le dice al doctor, ¿verdad? Porque hay quizás este estigma de que los doctores todos son meramente ciencia. Sí, ciencia, que estamos insensibles. Insensible, y ella le dice, es que usted no me va a entender. El doctor capta y le dice, yo te voy a entender, porque yo le serví al Señor en un momento. Dice el doctor. Ella se siente en la confianza y le dice, doctor, es que la vez que me fui, yo llegué a un lugar donde yo tenía una paz que yo no sentía ni pena por mi familia que se quedaba acá. ¿Dónde yo firmo para que por favor me dejen en ese lugar? ¿Ha habido alguna experiencia de que algún paciente le haya dicho, mira doctor, yo me fui, pero puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Hay unos que testifican y dicen que fueron a un pasillo, a un túnel, algunos, ¿verdad?, el cielo, otros a un lugar donde había una tribulación terrible. ¿Le ha tocado algún tipo de caso? Sí, yo recuerdo, antes de ser médico, yo fui paramédico por mucho tiempo. Y recuerdo que una vez llevamos una señora que se dializaba, casitos de diálisis también. La llevamos, se puso mala el diálisis, la llevamos al Hospital San Pablo, en Bayamón. Y estábamos manejando, la señora fallece en ese momento, se arresta, el corazón deja de latir y empiezan a darle CPR. Nosotros, por lo regular, los paramédicos siempre se quedan un ratito extra, ¿verdad? No simplemente agarrar al paciente y se fueron. Nos quedamos un ratito extra y empezamos a ayudar al equipo. Pues pásame el suero, pásame aquello, pásame las líneas, pásame esto. Tuvimos un ratito y después nos fuimos. La señora salió del CPR, se recuperó, estuvo unos días hospitalizada, eso. Varias semanas después la vamos a buscar para un diálisis regular y la señora dice, muchachos, gracias por haberse quedado. Y nosotros nos fuimos de ahí, nos fuimos a comer, nos fuimos a buscar a otros pacientes, nos fuimos. No, gracias por haberse, porque yo los vi a ustedes, yo me salí del cuerpo, lo vi a ustedes, tú estabas aquí, nos describió la posición donde estábamos nosotros. Wow. Nos describió, vi una luz y de momento volví al cuerpo. Y ahí es cuando abro los ojos un poquito y ya en ese momento ya nosotros no habíamos ido. Pero sí nos describió ese evento, nos describió cómo nos vio fuera de lo que ella decía su cuerpo. Y sí, hacía sentido. Porque nosotros estábamos en las posiciones que ella nos mencionó, nosotros estábamos en esa forma parados. Y lo mismo, vio una luz y volvió después a su cuerpo. Nunca nos mencionó de que la dejáramos tranquila, pero sí nos comentó ese evento. Y eso se explica por un milagro, porque en ese momento el corazón de ella había dejado de latir. Científicamente no tiene explicación. Estaba muerta. Sí. Científicamente, ¿verdad? Pues es un poquito complicado aceptar que hay un alma que tenemos, ¿verdad? Porque los seres humanos afirmamos, nosotros los creyentes afirmamos que el ser humano se compone de 3 partes, alma, cuerpo y espíritu. Y en verdad, y afirmamos que el alma es ese ser, quien soy yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y he escuchado muchísimos testimonios como estos de personas que salen de su cuerpo, ven el escenario y vuelven. Doctor, en la sala de emergencia pasan muchas cosas. Yo creo que se puede escribir un libro de anécdotas. Hey. Y no terminaría una biblioteca, ni aún digital, ¿verdad? Que este mundo digital, el espacio es ilimitado, sí, para describir lo que un médico vive en una sala de emergencia y cómo Dios entra en medio del proceso de la ciencia y asiste a ese doctor. Por ejemplo, he escuchado testimonios de personas que dicen, el doctor tal vino, me vio, me dio este medicamento, se fue, y cuando preguntan, no existe. El doctor tal no existe. Sí, eso ha sucedido.
Entonces, hay personas un poco escépticas en este proceso y yo quisiera, ¿verdad?, aprovechar el beneficio de que lo tengo aquí a usted, que ha vivido por 19 años lo que es medicina y otros años como paramédico. ¿Ha escuchado una experiencia como esta? Sí, se han escuchado, se han escuchado. No me viene así una que obviamente que la haya vivido yo o que me hayan dicho a mí, pero sí he escuchado ese tipo de historias se dan. De que llega esta persona, lo mira, lo sonríe, le dice todo va a salir bien, se va y la persona estaba sola en aislamiento, no había ningún personal, solamente había una enfermera en el turno en ese momento, no había nadie cerca. Ese tipo de cosas suceden, en los hospitales suceden mucho. O sea que a los amigos que nos están viendo y escuchando, podemos decirle que ciertamente, ¿verdad? Claro, siendo responsables, cada situación particular se le da la credibilidad en el contexto que pasa, el cuadro clínico del paciente, ¿verdad? Hay unos pacientitos que llegan quizás con algunos trastornos emocionales, ¿verdad? Porque tampoco este programa tiene la intención de crear una ficción que no existe. O sea, esa no es la agenda de este programa hoy. Pero sí que usted sepa que cuando usted llega a una sala de emergencia, la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ciertamente el doctor Gascott nos puede en esta mañana o nos ha dicho que ciertamente han habido episodios que a no ser por la intervención divina, esa vida no hubiese experimentado una transformación, porque transformación cuando lo definimos no es otra cosa que un cambio de un estado a otro. Paciente llegó comprometido a muerte y transforma aquel cuadro, aquel escenario drásticamente a vida. Doctor, me gustaría que nos compartiera, si es posible, alguna experiencia con algún niño, porque las experiencias con niños, como bien usted decía ahorita, y de ahí nace mi pregunta, quizás llega un pacientito de 90 años, por poner una edad. La expectativa de vida es menos, ¿verdad? Y una persona a los 90 años, quizás si le preguntamos, nos dice, ya yo viví mi vida, sí, ya que Dios decida. Pero quizás cuando llega un niño de meses, de días, ¿cómo usted, si ha tenido alguna experiencia, ha podido ver la intervención de Dios y, valga la redundancia, yendo un poquito atrás, donde se involucra paciente, mamá, papá, hermano, tíos, tías, que están en una angustia en ese momento porque la expectativa de vida es que un niño nace para disfrutar? Sí. Mira, así por encima, abuelo pájaro, me recuerdo dos casitos. Uno cuando fui estudiante en Cagua, en la escuela de San Juan Bautista en Cagua. Estoy rotando por el área de cirugía y estamos viendo a este nene, un nenito tal vez 7, 8, 9 años, que tuvo un problema de apendicitis. La apendicitis hoy en día sabemos que pues un órgano dentro del cuerpo que se inflama, se infecta, se opera y el paciente se va para su casa. Este nene no, este nene hubo que volverlo a llevar a sala porque se reinfectó, por decirlo así. Volvía a hacer fiebre y volvía. Y recuerdo que se llevó como 3 o 4 veces a sala de operaciones. Y se llevaba a sala de operaciones, se limpiaba, se abría nuevamente la herida, se limpiaba, el cirujano echaba agüita, lo que fuera, limpiaba el área y a los 2 o 3 días volvía a hacer fiebre y volvía. Y es algo que normalmente no sucede. Entonces, y saber que ese nene eventualmente se pudo ir de alta, que todo el problema se resolvió, se fue para su casa y que ahora es un joven hecho y derecho y funcional, eso es mano de Dios, porque normalmente no hubiera pasado, no sobrevive tanto tipo de intervención. Tuve un casito también en el regional de Bayamón, donde un nene sufrió un accidente con un camión y perdió prácticamente el pie. Hubo una amputación prácticamente completa del pie. Wow. Recuerdo que lo traen la mamá con los empleados, ¿verdad? Donde estaba el nene, lo traen. Y cuando nosotros quitamos el paño, que le pusieron un paño para que no sangrara mucho, cuando quitamos el paño, que vemos los dedos, le digo a mi compañero enfermero, muchacho, este pie está feo. Este pie está feo. Y jalar a la mamá aparte, y mamá, ese pie está bien feo.
La posibilidad de que lo pierda es bien alta. Hicimos la gestión, el nene se logró transferir para centro médico. Ahí nosotros teníamos pues, un acuerdo, como siempre, de Regional de Bayamón y Centro Médico, que son hospitales del gobierno como tal. Se transfiere al centro médico y uno de los mejores ortopedas de pie que hay aquí en Puerto Rico, el doctor Lojo, lo operó. Y el nene estaba funcionando. Y a varias semanas ver el nene que llega a sala de emergencia nuevamente por un catarro, por alguna otra bobería, eso es bien gratificante porque de por sí hubiera sido un evento donde el nene hubiera perdido el pie. En cualquier otro hospital o en cualquier otro país le hubieran amputado el pie. Porque el pie estaba bien feo, se veían todos los tendones, todos los huesitos, todo. Imagínate como si lo hubieran raspado el pie. Y eso mismo es lo que tenía, toda la piel por fuera Wow. y ver el nene después caminando, eso es un milagro. O sea, no hay, médicamente no hay forma de explicar que ese nene no hubiera perdido el pie en ese momento. Sé que clínica y científicamente la expectativa era una amputación. Una amputación. No había opción. No hubiera habido opción ninguna. Doctor, ya estamos en los minutos finales de este programa. No sin antes agradecerle, ¿verdad?, su valioso tiempo de estar con nosotros. Pero me gustaría quizás en un minuto o menos, usted como doctor entiende, tiene la convicción de que Dios hace cosas impresionantes en las salas de emergencia. Sí, todos los días. Todos los días. Yo en vacilón con los muchachos allí en Centro Médico le digo, Centro Médico funciona porque todas las mañanas Dios cuando se levanta toca el techo. Y esto va a funcionar hoy. Porque es que la forma en que los hospitales y el sistema de salud está en Puerto Rico es bien difícil. Es bien difícil manejar los pacientes, que las cosas corran, que las cosas fluyan. Y la única forma que nosotros en forma de chiste y jocosa es que Dios toca a Centro Médico todas las mañanas para que las cosas corran y puedan manejarse. Nosotros no recibimos un volumen de pacientes mayor que cualquier hospital privado. Un hospital privado recibe de 3.000, 3.500 visitas mensuales. Eso es lo mismo que recibe el Centro Médico. Lo que pasa es que la complejidad de los pacientes es el doble o el triple. Nosotros nos llegan los accidentes, las heridas, los traumas grandes los recibimos nosotros. Paciente que ya venga de otro hospital parcialmente manejado o sin manejar. Y la única forma de que esto funcione es un milagro de Dios. Porque es que Dios alinea las cosas para que pueda funcionar. De que esté la ambulancia disponible en el otro hospital para que puedan traerlo a tiempo al paciente. Porque esa es otra. Si el paciente no llega al tiempo indicado, pues tal vez no se puede mejorar o tal vez o disminuye el chance para sobrevivir. En la medicina hay algo que se llama la hora dorada. Y es desde que ocurre un accidente, el paciente tiene un cierto tiempo, por casi siempre una hora, para que tenga la mayor probabilidad de tener menos daño o tenga sobrevida. Y eso es papá Dios que pone la ambulancia en el preciso momento por allá, la llamada telefónica para poder transferirlo, presentar el caso del médico del otro hospital con nosotros. Y eso es la mano de Dios. La que trabaja en Centro Médico todos los días es la mano de Dios por la mañana. Voy a hacer una pregunta un poco atrevida para cerrar. De no ser por la intervención de Dios, ¿qué porcentaje usted entiende de casos que no se hubiesen salvado? En cualquier liga te dirían, el científico te diría 50%, dándole chance a la oportunidad o a la suerte. Te diría que el 90%. Sí, papá Dios no está metido en el juego, no hay forma de que las cosas corran. Doctor, gracias una vez más por su tiempo. Sé que este programa, los que nos están escuchando, va a ser de mucha bendición, que la fe de muchas personas va a aumentar y que también hemos aprendido en este programa que la sala de emergencia no es el lugar donde yo voy a atender algo que lo resuelva con una aspirina y que allá hay un personal humano Sí. Que necesita una concentración. Una vez más, amigos, gracias por tu sintonía de tu programa Transformados. Sabemos que este programa está siendo y será de bendición. Esperamos que usted nos ayude a compartir este programa con todo el que usted pueda para que ese familiar, ese amigo, esa amiga que quizás tiene a alguien ahora mismo en centro médico, sepa que allí hay un personal lleno de fe, que allí hay un personal que más allá de su conocimiento científico sabe que el poder transformador de Dios cambia las circunstancias. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios sigue sanando, sigue restaurando. Gracias por tu sintonía. Este ha sido tu hermano Julio Narváez y te esperamos
en la próxima edición de Transformados. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados. Será hasta la próxima semana.